El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Petro llega con la espada de Bolívar a acto del Día del Trabajo para defender la consulta popular. Prosigue la repatriación de presos colombianos en Ecuador con un grupo de 8 convictos. Economía de Venezuela muestra recuperación en el primer trimestre de 2025, según el Banco Central. Senadores demócratas planean forzar votación sobre transparencia en deportaciones a El Salvador. México busca mejores condiciones con Estados Unidos para sector automotriz del acero y el aluminio. Juez de Texas prohíbe al gobierno de Trump usar la ley centenaria para expulsar venezolanos. Operación Marea. DeSantis anuncia la detención de más de 1.100 inmigrantes en la Florida en una semana. Aquí están las noticias. Miami. Durante un operativo denominado Operación Marea, que se llevó a cabo en la Florida entre el 21 y el 26 de abril, y en el que participaron agencias federales, estatales y locales, fueron detenidas 1.120 inmigrantes, informó el gobernador Ron DeSantis en una rueda de prensa. Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, los detenidos son extranjeros ilegales con antecedentes criminales. Las autoridades lo calificaron como la mayor operación conjunta de inmigración en la historia de la Florida. DeSantis celebró el operativo como una muestra del liderazgo de la Florida en el cumplimiento de las leyes migratorias. Florida se ha convertido en la punta de lanza del país en la aplicación de la Ley Federal de Inmigración, declaró, reiterando su compromiso con políticas de seguridad fronteriza. Durante la rueda de prensa, DeSantis aseguró que el 66% de los detenidos ya contaba con órdenes de arresto o condenas penales previas, y muchos enfrentan cargos graves como delitos violentos y crímenes sexuales, pertenecen a pandillas o tienen vínculos con organizaciones criminales como la MS-13, el Tren de Aragua, Barrio Azteca y la pandilla Calle 18, entre otras. Organizaciones de derechos civiles han levantado preocupaciones sobre el perfilamiento racial y la legalidad de algunas detenciones. Sin embargo, tanto DeSantis como el ICE defendieron el carácter selectivo del operativo, asegurando que se centró en personas con historial criminal comprobado. La subdirectora del ICE, Madison Sheehan, quien también estuvo en la rueda de prensa, calificó la operación como una de las más exitosas en términos de colaboración entre un estado y el gobierno federal. Subrayó que Florida no solo facilitó recursos logísticos y humanos, sino que mostró una voluntad política clara de actuar donde, según DeSantis, el gobierno federal ha fallado. Sheehan destacó que la operación fue posible gracias al trabajo coordinado con agencias como el FBI, la DEA, la Patrulla Fronteriza y las oficinas del sheriff en 15 condados de la Florida, incluyendo Hillsborough, Orange, Pinellas y Volusia. Nueva York. Un juez federal de Texas prohibió al gobierno de Donald Trump usar la ley de enemigos extranjeros del siglo XVIII para expulsar de Estados Unidos por la vía rápida a un grupo de venezolanos detenidos en un centro migratorio en este estado sureño. El juez Fernando Rodríguez, que fue nombrado por Trump en su primer mandato, emitió el fallo en respuesta a una demanda colectiva de varios de los afectados y después de que el pasado 19 de abril el Tribunal Supremo ya blanqueara esas mismas expulsiones bajo esa particular normativa. En su fallo, el magistrado prohíbe permanentemente al gobierno el uso de esta ley, utilizada previamente solo en tiempos de guerra, que Trump invocó el 14 de marzo para expulsar a cientos de venezolanos, a los que acusa de pertenecer a la organización criminal transnacional Tren de Aragua. En la opinión que sustenta el fallo, Rodríguez explica que el registro histórico deja claro que la invocación del presidente de la ley de enemigos extranjeros a través de una proclamación excede el alcance del estatuto y es contraria al significado sencillo y ordinario de los términos del estatuto. No obstante, matiza que el gobierno de Trump puede proceder con las expulsiones del grupo de venezolanos amparándose en otra ley distinta, la Ley de Inmigración y Nacionalidad. 3 de los denunciantes son venezolanos detenidos en el centro de detención El Valle de Raymondville, en Texas,
que niegan pertenecer al Tren de Aragua y argumentan que el uso de la ley centenaria les está privando del debido proceso recogido en la Constitución de Estados Unidos. El 19 de abril, el Supremo bloqueó las expulsiones de venezolanos detenidos en ese centro bajo la ley centenaria ante los recursos de emergencias interpuestos por una organización que denunciaba que el gobierno de Trump intentaba expulsar a más inmigrantes a El Salvador. Washington. Los senadores demócratas planean forzar una votación en las próximas semanas sobre una resolución que exija más transparencia al gobierno del presidente Donald Trump sobre las deportaciones de inmigrantes a El Salvador. La resolución anunciada por el senador de Virginia, Tim Kaine, se produce después de 2 votaciones sobre resoluciones demócratas que desafían los aranceles de Trump. Forma parte de una estrategia más amplia de los demócratas para seguir utilizando mecanismos bajo la ley que quiten tiempo en el pleno a los republicanos y someter a votación parte de la agenda de Trump. Estas votaciones tratan de limitar el poder ejecutivo. Ese es un tema unificador, reconoció Kaine. De aprobarse, la nueva resolución obligará al gobierno republicano de Trump a informar al Congreso sobre los pasos que está tomando para cumplir con los tribunales que han determinado que el gobierno de Estados Unidos deportó erróneamente a inmigrantes a El Salvador. Los demócratas han destacado el caso de Kilmar Abrego García, quien fue deportado por error al país centroamericano y que un juez de Maryland ha dicho que debe ser devuelto a Estados Unidos. Kaine expresó que los demócratas quieren que los republicanos se pronuncien sobre este caso y otros, al mismo tiempo que presionan al gobierno de El Salvador que trabaja con el gobierno de Trump. La resolución también requeriría que el gobierno de Trump revele más información sobre el dinero pagado a El Salvador y evalúe el historial de derechos humanos del país. Las autoridades en El Salvador tendrán que tratar con Estados Unidos mucho después del mandato de Trump, dijo Kaine, y vamos a tener una memoria muy larga sobre eso. Los demócratas han sentido la presión de los votantes de base para usar sus poderes limitados como minoría para luchar contra Trump en todos los frentes. Washington. Un juez federal ha despejado el camino para que un hombre descrito por el Departamento de Justicia DOJ como el líder de la MS-13 en la costa este sea deportado. El juez Claude Hilton, del Tribunal del Distrito de Estados Unidos, desestimó los cargos penales contra Henry Josué Villatoro Santos, de 24 años, de El Salvador, según su abogado Muhammad El Sayed. Villatoro Santos fue detenido durante una redada en su domicilio de Woodridge, Virginia, el 27 de marzo, y fue acusado de ser un extranjero ilegal en posesión de un arma de fuego. Se le consideraba uno de los 3 principales dirigentes de la sanguinaria banda transnacional MS-13 que vivían en Estados Unidos, y las autoridades federales señalaron que habían encontrado indicios de la MS-13 en su dormitorio y en el garaje. El 9 de abril, la fiscal general Pam Bondi presentó una petición para desestimar los cargos de posesión de armas contra Villatoro Santos en un intento de que fuera deportado inmediatamente a El Salvador, en lugar de ser juzgado y pasar potencialmente años en una prisión de Estados Unidos. Esa moción fue aplazada brevemente por un juez federal el 18 de abril, antes de que se dictara la decisión de ayer. El Sayed declaró que presentó una petición de habeas corpus de urgencia y una orden de alejamiento temporal contra el gobierno para detener la deportación de su cliente. San Juan de Puerto Rico. Miles de puertorriqueños marcharon por una de las principales avenidas de San Juan en protesta por las imposiciones de la Junta de Supervisión Fiscal, la corrupción y la ineficiencia de Luma Energy, el principal operador del sistema eléctrico. Con consignas como "nuestros derechos se respetan", "Junta de Control Fiscal, opresión colonial", y "esta Junta tiene el sello del abuso y atropello", los manifestantes criticaron a este ente fiscal que se encargó de la reestructuración de la millonaria deuda pública de la isla y sigue supervisando sus finanzas. Esta lucha es de todos, muerte al fascismo, fuera el imperio. Son corruptos y ladrones que se roban los millones, y dile no a la privatización. Fueron otro de los lemas presentes en el Día Internacional de los Trabajadores. La marcha salió de la Universidad de Puerto Rico con una parada en el Departamento de Trabajo
hasta llegar frente a la sede de JSF, recorriendo el barrio Hato Rey, considerado la Milla de Oro de San Juan. Toda la ruta estaba fuertemente custodiada por agentes de la policía y parte de la Milla de Oro, donde se ubican las oficinas de algunos de los principales bancos, fue clausurada por motivos de seguridad, ya que en los años 2017 y 2018 hubo enfrentamientos entre policías y manifestantes. Ciudad de México. México hizo efectivo el relevo de su polémico jefe en la agencia migratoria con la llegada de un nuevo responsable que cierra los 6 años de gestión de Francisco Garduño, el brazo ejecutor del endurecimiento en la política migratoria para cumplir con las exigencias de Donald Trump en 2019. Se mantuvo en el cargo tras la reelección del estadounidense, pese a que fue procesado penalmente por la muerte de 40 migrantes. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aspira a que el nuevo titular, Sergio Salomón Céspedes, un político sin experiencia en el tema, lidere una renovación del Instituto Nacional de Migración, INM, pero el gobierno todavía no ha especificado cuáles serán esos cambios. Tras su nombramiento, Céspedes solo indicó en sus redes sociales que atenderá los retos de la movilidad humana con dignidad, orden y corresponsabilidad regional. Sheinbaum optó por retrasar el relevo porque, con la victoria de Trump y las nuevas presiones migratorias desde Washington, que exigían reducir aún más el flujo hacia el norte y que México aceptara a deportados no mexicanos, no queríamos que hubiera en ese momento la transición, porque Garduño tiene mucha relación con su contraparte en Estados Unidos y también particularmente en Guatemala. Céspedes dejó su cargo como gobernador de Puebla a mediados de noviembre y entonces se inició un proceso de capacitación, en palabras de la presidenta, para que la transición del INM fuera suave. El INM ha sido desde años el objeto de fuertes críticas por corrupción en su seno y abuso hacia los migrantes, pero para el sociólogo Tonatiuh Guillén, titular de la agencia migratoria, justo antes de Garduño, el periodo que termina fue la etapa más dura, más agresiva, más violatoria de derechos de la población migrante y sobre todo refugiada en tránsito por México. Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó tras la conversación telefónica que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que lo que su gobierno busca en materia de comercial son mejores condiciones para la industria automotriz, del acero y del aluminio. Sheinbaum explicó en su conferencia de prensa diaria que aunque no hay un acuerdo específico, lo importante es que estamos trabajando en ello y hay un deseo por parte del gobierno de los Estados Unidos y nuestro en que alcancemos todavía mejores acuerdos en materia comercial. Recordó que aún con lo que se publicó hace 2 días, que es benéfico para México, queremos todavía una mejor condición para la industria automotriz y de acero y el aluminio. Sheinbaum también dijo que el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, tiene reuniones permanentes con los automotrices. Nos vamos a sumar a estas reuniones. Hasta ahora, en términos de la producción, las plantas que están aquí en México, no hay problema. Hay ajustes por la situación que ha impuesto el presidente Trump. La llamada de hoy fue buena, cordial y buscando las mejores condiciones para mejorar todavía más la situación preferencial que tenemos, apuntó Sheinbaum. Previamente, en un mensaje en redes sociales, Sheinbaum dijo que hubo una conversación muy positiva con Trump, en la que acordamos trabajar para mejorar el balance comercial entre ambas naciones. Acordamos que los secretarios de Hacienda y Tesoro, así como de Economía y Comercio, seguirán trabajando en los próximos días en alternativas para mejorar nuestro balance comercial y avanzar en los temas pendientes para beneficio de ambos países, añadió. En 2024 México tuvo un superávit comercial con Estados Unidos, su principal socio comercial, de $172,000 millones. Ciudad de Panamá. El presidente panameño José Raúl Mulino reiteró la soberanía de Panamá sobre el canal interoceánico y auguró que quienes buscan un empleo pronto lo conseguirán. En un mensaje por el Día del Trabajador, que este país celebra inmerso en una huelga indefinida impulsada por los sindicatos de maestros y obreros de la construcción. A toda la fuerza laboral del Canal de Panamá, gracias por hacerlo crecer en plena eficiencia y tengan plena seguridad de que el canal seguirá siendo panameño.
expresó Molino en un video difundido en su cuenta de X y en otras de instituciones públicas panameñas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene meses diciendo que va a recuperar para su país el canal, argumentando una supuesta influencia china, dado que 2 de los 5 puertos que lo rodean son operados por una empresa de Hong Kong, lo que el gobierno de Molino ha negado, afirmando que a la vía por la que pasa alrededor del 3% del comercio mundial solo la controla Panamá. San José de Costa Rica. Las autoridades de Estados Unidos han ofrecido una recompensa de $500,000 por información que lleve a la detención del importante narcotraficante Alejandro Arias Monge, conocido como El Diablo, y quien es considerado el fugitivo más buscado de Costa Rica. La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, indicó en un comunicado que esta recompensa se aplicará también en caso de los datos entregados a las fuerzas de seguridad y autoridades que faciliten el arresto de Arias, contra el que pesan varias órdenes de busca y captura por robo, homicidio agravado, narcotráfico y blanqueo de capital. La Administración de Control de Drogas, DEA, de Estados Unidos, ha indicado que Arias ha sido acusado de conspirar junto a otros narcotraficantes y organizaciones criminales para transportar numerosos cargamentos de cocaína desde Colombia. Estas drogas son posteriormente introducidas a través de países como Costa Rica, Honduras y Guatemala en México, pero su último destino es territorio estadounidense. Su organización utiliza las redes sociales para intimidar a los ciudadanos costarricenses, alertó. Además, la entidad ha identificado varias células criminales presuntamente dirigidas por el propio Arias en al menos 7 provincias de Costa Rica. Por su parte, el gobierno costarricense aplaudió la decisión de Washington y destacó las gestiones realizadas para fomentar dicho anuncio. El presidente del país, Rodrigo Chávez, aseguró que pidió ayuda a las autoridades estadounidenses para lograr la detención de Arias. Managua. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acusó al mandatario estadounidense Donald Trump de cometer crímenes horrendos contra los migrantes al deportarlos, separar familias y haber enviado a cientos de venezolanos a la megacárcel de El Salvador. El gobierno de Trump expulsó a El Salvador desde marzo pasado a 252 venezolanos que acusó, sin presentar pruebas, de integrar la banda Tren de Aragua. El presidente de ese país centroamericano, Nayib Bukele, los recluyó en la prisión para pandilleros. Son crímenes horrendos, dijo el presidente nicaragüense en un acto por el Día del Trabajo en la plaza central de Managua, tras asegurar que Trump convirtió a El Salvador en la cárcel de los inmigrantes. Ortega, cercano aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro, calificó de crimen de lesa humanidad la separación de una niña venezolana de 2 años de su madre durante su deportación de Estados Unidos. Tegucigalpa. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, advirtió que el sistema electoral del país se encuentra en riesgo y exhortó a la ciudadanía, en especial a la clase trabajadora, a exigir la celebración de elecciones generales libres, justas, pacíficas y democráticas el próximo 30 de noviembre. Hoy que se encuentra en riesgo nuestro sistema electoral por las irresponsables declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, hago un llamado a todos los sectores de la sociedad, especialmente a las clases trabajadoras, a exigir la organización y la realización de las elecciones generales el día domingo 30 de noviembre, libres, justas, pacíficas y democráticas, afirmó Castro en un mensaje transmitido en cadena nacional con motivo del Día del Trabajo. Las declaraciones de la mandataria surgen luego de que López, representante del opositor Partido Nacional en el CNE, asegurara la semana pasada que no existen condiciones para garantizar el proceso electoral de noviembre. Si ustedes me preguntan hoy a mí, montar unas elecciones generales está muy difícil desde el Consejo Nacional Electoral, sea o no una situación que se ha solventado. Lo cierto es que hoy en el CNE no existen condiciones para que podamos avanzar con la tranquilidad que se estaba avanzando, aseguró López en una comparecencia ante una comisión del Parlamento hondureño que investiga las irregularidades registradas durante los comicios primarios de marzo pasado. Santo Domingo. Más de 3,000 paquetes supuestamente de marihuana
fueron decomisados en un puerto de la provincia de Santo Domingo, lo que supone el mayor cargamento de esta sustancia incautado en República Dominicana. Y en relación al caso, 4 personas fueron detenidas, informó la Dirección Nacional de Control de Drogas. Tras recibir informes de inteligencia, agentes y militares asistidos por unidades caninas intervinieron un contenedor con decenas de cajas de cartón cargados de arena para gatos en el puerto de Aina Oriental, a una veintena de kilómetros de la capital dominicana. Al pasar por rayos X, se detectaron imágenes sospechosas en su interior y a raíz de ello, se encontraron en el contenedor 115 cajas con 3.004 paquetes, presumiblemente de marihuana, envueltos en papel aluminio, con un peso aún por establecer por las autoridades. Según la fuente, el contenedor procedente de Guatemala fue embarcado el 16 de marzo y llegó el 25 de este mes al puerto de transbordo en Panamá, donde permaneció hasta su reembarque el 16 de abril para arribar al puerto de Río Haina el pasado día 22 con el cargamento de arena para gatos. Quito. El gobierno del Ecuador realizó una nueva repatriación de presos colombianos con un grupo de 8 reclusos que fueron entregados a las autoridades de Colombia para que terminen de cumplir en su país las condenas que les fueron impuestas por la justicia ecuatoriana. Entre los repatriados en esta ocasión habían 7 hombres y una mujer con condenas por drogas, salvo uno de ellos que fue condenado por violación. Los 8 reclusos que se encontraban en la cárcel de la ciudad ecuatoriana de Tulcán, fronteriza con Colombia, fueron trasladados a la prisión de Ipiales, la ciudad colombiana más próxima a la frontera con Ecuador. Bogotá. El presidente colombiano Gustavo Petro llevó ayer jueves la espada de Simón Bolívar a la plaza que lleva el mismo nombre del Libertador, para significar la defensa de su reforma laboral y de una consulta popular en una manifestación de trabajadores con motivo de el 1 de mayo, tal como lo hiciera en su primer acto de gobierno el día de su investidura, el 7 de agosto de 2022. Petro ordenó llevar la espada del Libertador desde la Casa de Nariño al Palacio Presidencial hasta la Plaza de Bolívar, como prometió hace unos días cuando dijo que la desenvainaría para defender la consulta popular por la reforma laboral. La espada, que reposó en una urna de cristal, fue cargada por soldados vestidos con uniformes de la época de la independencia, y detrás caminó Petro vestido con chaqueta roja, acompañado por su ministro del Interior. Nadie puede hoy negar que el pueblo de Colombia, el constituyente, exige que su voz se oiga en la consulta popular. Nadie, dijo el mandatario. En un encendido discurso, Petro agregó que el pueblo de Colombia quiere votar por sus derechos fundamentales, por su dignidad, por sí mismo. Ojalá, por el bien de Colombia, por el bien de las instituciones de la Constitución del 91, por el derecho que tiene Colombia a dejar de vivir los 100 años de soledad y ser una estirpe condenada bajo los cielos de la tierra, por el derecho a ser pueblo feliz, país de la belleza, el presidente de la República de Colombia no solo deja las preguntas de la consulta popular, sino que le solicita al Senado de la República permitir que el pueblo se exprese. Venimos con la espada, venimos con la guardia del Ejército Libertador, venimos con el pueblo, pero venimos desarmados. No vendremos armados otra vez, pero el pueblo vendrá por su poder. Gracias, muy amables. Según el presidente, con las manifestaciones de hoy se puede decir con certeza que a esta hora estamos celebrando la mayor movilización del pueblo colombiano en su historia. No hay paso atrás, que lo oigan con toda claridad. Es la libertad y punto. Llegó la hora de la decisión, llegó la hora de la democracia, llegó la hora de la república y está en manos del pueblo, agregó. El presidente criticó que la fachada del Capitolio Nacional esté cubierta con una lona negra para evitar que sea manchada con pintura en caso de eventuales desórdenes, y dijo que los legisladores se esconden allá entre la mortaja negra y nos obligan a levantar la bandera de la libertad o muerte, la bandera del pueblo de Colombia hoy.
Queremos que se sepa que estamos decididos, que hay un presidente de Colombia, comandante en jefe de la Fuerza Pública de Colombia y elegido por el voto popular de las clases populares de Colombia, que está decidido a que hay democracia en Colombia, o aquí cambiamos entonces las instituciones, afirmó en referencia a la oposición legislativa. La consulta popular que el presidente quiere que se convoque consta de 12 preguntas centradas en la reforma laboral propuesta por el gobierno y que fue archivada en tercer debate por la Comisión Séptima del Senado en marzo pasado. Las preguntas incluyen, entre otros asuntos, la regulación de la jornada de trabajo con un máximo de 8 horas diarias, la garantía de permisos médicos, entre los que incluyen las licencias por dolores menstruales, incapacitantes, salarios justos para los trabajadores del campo y el fin de los contratos laborales con intermediarios. Si el Senado aprueba la convocatoria en la consulta para que sea válida, tiene que votar al menos un tercio de los inscritos en el censo electoral, pues en caso contrario, el resultado no será vinculante, aunque en cada pregunta el sí obtenga la mayoría. La Paz. Los trabajadores de Bolivia marcharon hoy en distintas ciudades del país en conmemoración del Día Internacional del Trabajo, entre respaldos a las recientes medidas salariales del gobierno de Luis Arce y críticas por la falta de soluciones ante la inflación, la escasez de divisas y de combustible. El principal acto oficialista se realizó en la sureña ciudad de Tarija, donde el mandatario boliviano lideró una marcha que culminó en un acto masivo, junto a varias organizaciones y sindicatos de trabajadores afines a su gobierno. En su discurso, Arce pidió a los trabajadores unidad en torno a la Central Obrera Bolivariana, la principal entidad sindical del país, ante la amenaza de un neoliberalismo remozado y maquillado que busca volver al gobierno. Santiago de Chile. Miles de personas salieron a las calles de la capital chilena para conmemorar el Día del Trabajador, marcado por el acuerdo alcanzado la víspera entre el gobierno y el principal sindicato del país, la Central Unitaria de Trabajadores CUT, para una cuarta subida del salario mínimo, con consignas en defensa de la vivienda y trabajos dignos y un ambiente festivo y familiar. La marcha se desarrolló de forma pacífica por la Alameda, principal avenida de la ciudad, aunque se registraron disturbios cuando un grupo de encapuchados, descolgados de la movilización, lanzaron objetos a la policía, que intervino con chorros de agua lanzados desde camiones antimotines. Parte del protagonismo de la jornada la tomaron las exministras del Interior y Trabajo, Carolina Toja y Janet Jara, la primera abanderada de la centroizquierda tradicional y la segunda del Partido Comunista. Ambas disputarán unas primarias junto al diputado Gonzalo Winter de la izquierda Frente Amplio para definir las candidaturas del oficialismo a las elecciones presidenciales de noviembre. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz fin de semana para todos. Hasta pronto. Bye.